Hola, pues ahora vamos a ver nuestra primera práctica del transistor. Como ya lo vimos en el curso que subimos el día de ayer, vamos a medir, vamos a hacer la primera práctica. Para eso tenemos este que es el transistor que vimos en el ejemplo de la clase, el TIP31C. Es un transistor, aquí tenemos la hoja de datos, es un transistor de silicio de crecimiento epitaxial, de mediana potencia. Y aquí vemos las terminales, es base, colector, emisor. Ahí lo tenemos. Base, colector, emisor. ¿Sí? Bien. Vamos a ir revisando conforme hacemos la práctica todo lo que es el transistor, pero lo que vamos a comprobar es la ganancia de corriente, ¿sí? Que debe de ser 25, entre 10 y 50, 25. Vamos a medirlo, ¿sí? Bien. Bueno, pues para iniciar tenemos aquí una fuente de voltaje y una carga. Esta carga es un simple motorcito, es un motorcito que se lo saqué de un avioncito de juguete que ya no servía. Bueno, sí servía, pero me servía más el motorcito acá afuera para las lecciones. Vamos a tener una fuente de 5 voltios. Esta fuente es la que ya hicimos anteriormente en alguno de nuestros cursos. Y vamos a encender la fuente, perdón, la carga, para que vean que sí funciona. Ahí está. Ahí se observa girando, ¿sí? Si apago la fuente, sigue enciendo. Ahí se escucha el ruido, ¿verdad? Bien. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es el diagrama de nuestra práctica. Lo voy a poner aquí en un papel pequeño porque tengo un espacio limitado. Entonces tengo mi fuente de 5 voltios, que es la que tenemos aquí. A ver, lo voy a poner aquí más grande. 5 voltios. Este va a ir al motor, que lo vamos a poner aquí así, motor. Vamos a poner aquí nuestro transistor. Aquí va el emisor, no se les olvide. Y aquí vamos a poner una resistencia y aquí un botón, ¿sí? Entonces esta es una resistencia de 1K. La vamos a poner ahí para medir corriente colector. Ahí está, es la fuente, un botón tipo push, una resistencia de 1K que va a la base, el emisor y el colector, y que va al motor, ¿sí? Entonces vamos a armar este circuito. Vamos a poner el positivo de este lado, algo así acomodado los cables, que se comience a entender. Luego vamos a poner el negativo. Quisiera un cable de otro color. Perdón. Bueno, aquí tengo un negro. Ahí lo vamos a poner, el negativo. Y ahora vamos, ahí viene lo bueno. El negativo tiene que llegar al emisor. Y como ya vimos, el emisor es el de la extrema derecha, ¿sí? Entonces vamos a ver. Vamos a poner un puente de aquí a la extrema derecha. Ahí lo vamos a poner, ¿sí? Luego el que sigue es el colector, que es el central, ¿sí? Entonces el central lo vamos a mandar a la carga. Aquí está el central. El otro de la carga se va al positivo directamente, ¿sí? Ahí va al positivo directamente. Y ahora de la base a una resistencia de 1K, la base es el de la extrema izquierda. Entonces vamos a ponerlo aquí. La base de aquí para acá. Y al botón. Y vamos a poner otro cablecillo.
Me salió aquí un amarillo, muy bien. Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Vamos a revisar, ¿sí? Ahí está nuestra fuente, ya vimos, positivo. Se me cayó. Ahí está nuestra fuente, positivo y negativo. El negativo va al emisor, que es el de la extrema derecha. El central va a la carga. El de la extrema izquierda va a la resistencia. De la resistencia al botón. Y del botón otra vez a positivo. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces ahora sí, vamos a ensamblar aquí nuestro transistor. Ahí está. Vamos a hacer, le voy a poner un puente de aquí del central para acá y este a la carga, ¿sí? Nomás para que se vea todo de frente. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ahí está el circuito. Entonces, si yo enciendo, fíjense bien, si yo quisiera encender la carga, pues nada más me brinco, quito el transistor y este cable lo pego al negativo y ahí se enciende, ¿sí? Es lo que yo hiciera con un transistor convencional, perdón, con un interruptor convencional. Pero como estoy poniendo aquí un transistor, presiono el botón. ¿Sí se fijan? Bien. Bueno, ahora para comprobar, pues la beta que estamos usando, vamos a utilizar un multímetro configurado en amperímetro, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar las puntas aquí, como viene en corriente. Vamos a poner aquí corriente y voy a medir ahora la corriente de colector. Ustedes ya saben que la corriente se mide en serie, ¿sí? Entonces abrí el circuito, pongo el colector y ahora presiono. Tenemos 130 miliamperes, vamos a ponerle 130 miliamperes. Entonces vamos a anotar aquí: corriente de colector es igual a 130 miliamperes. ¿Sí? Quito mi circuito. Aquí mucho cuidado porque luego en este tipo de mediciones es donde se queman los multímetros. Ahora vamos a medir corriente de base. Para eso quito este puente, coloco aquí el amperímetro y ahora presiono. Si se fijan, tengo 4 miliamperes, pero está en el rango pequeño, entonces cambio mi punta y ahora si presiono, son 4.28 miliamperes, son 4.28 miliamperes. Ahora, si se acuerdan de la ecuación, es corriente colector es igual a beta veces corriente de base. De aquí despejamos, beta es igual a corriente colector entre corriente de base, es igual a 130 miliamperes entre 4.28 miliamperes. ¿Dónde está mi calculadora? Ah, aquí. Entonces tenemos 130 milis entre 4.28 milis igual 30. La beta es de 30.37. La beta es de 30. ¿Sí? Ahora, si se fijan en la hoja de datos, veíamos aquí que la ganancia de corriente cuando tenemos 1 ampere es 25 y cuando tenemos 3 amperes es de 10 a 50. Entonces sí estamos cerca. ¿Sí se fijan? Entonces, aquí es donde quiero que entiendan que el transistor como interruptor es un amplificador de corriente. ¿Por qué? Porque en la base le ponemos 4 miliamperes
y en el colector salen 130, ¿sí? Ahora vamos a aumentar la corriente de base para ver si se aumenta la corriente de colector. Déjenme nada más, voy por una resistencia. Tengo otra resistencia de 1K. Entonces, si la pongo en paralelo, ahora voy a tener 500 ohms en vez de 1K en la base. Entonces voy a poner aquí en paralelo. Ya están en paralelo aquí en la base. Coloco mi transistor. Y ahora voy a repetir las mediciones. ¿Sí? Entonces, ahorita tengo mi corriente medida en la base. Ahí son 8.55 miliamperes. Entonces, corriente de base 8.55 miliamperes. Ahora vamos a medir corriente de colector. Quito mi amperímetro. Cambio la punta del amperímetro. Cambio aquí las terminales. Y ahora sí presiono. Son 127, vamos a ponerle. 127 miliamperes. 127 miliamperes. Esto, beta, es igual a corriente de colector entre corriente de base. Esto es igual a 127 milis entre 8.55 milis igual a 14.85. Perdón, esto es es el factor de multiplicación. 14.85. Si se fijan, ya no da la ecuación. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la carga directa a la corriente es 130 miliamperes, ¿sí? O sea, la carga, si nosotros hacemos esto, el motor directo a la corriente es 130 miliamperes. Entonces, si se fijan, aquí teníamos 130 miliamperes, aquí 127 y aquí 130. Significa que ya estaba saturado con una resistencia de 1K, ¿sí? Bueno, pues con esto se comprueba la ecuación que vimos ayer. Vamos a ver otras prácticas posteriormente. Yo creo que podemos hacer todavía con una resistencia más alta. Vamos a ponerle aquí, digamos, 2.2K. Ah, pues ya sé. Mejor las ponemos estas en serie. Ponemos estas resistencias en serie de tal modo que ahora tenemos 2K. Vamos a hacer la medición. No. Todavía sigue teniendo los... Tenemos, esta es una de 4.7K. Miren, ahí fíjense muy bien. Pusimos una resistencia de 4.7K. Si le activamos, son 100.3 miliamperes. Corriente colector es igual a 100
¿Qué quedamos? 103 miliamperes. 103 miliamperes. Y ahora cambio y vamos a medir corriente en la base. Y tenemos 894 microamperes. Corriente de base 894 microamperes. Entonces beta es igual a corriente de colector entre corriente de base es igual a 103 mili entre 894 micros. La ganancia es 103 mili entre 894 micros. La ganancia es 115. Ande. La ganancia es 115. ¿Sí? Aquí nuevamente se comprueba cómo el transistor trabaja en otra como amplificador. La corriente de base controla la corriente de colector, que es mucho mayor. Aquí lo que no me cuadra es la ganancia tan alta. Bueno, pero estamos también trabajando con otros rangos que no están aquí, ¿sí? Entonces, pues eso yo creo que tiene que ver, ¿sí? Bueno, pues aquí lo que queríamos comprobar es cómo la corriente de base se multiplica por un factor y esa es la corriente que vamos a tener en el colector, ¿sí? Vamos a ver todavía más prácticas en los siguientes videos para que sigamos aprendiendo. Muchas gracias.